silencio en sus micrófonos para que no tengamos ningún tipo de interrupciones, particularmente cuando estén presentando los panelistas. Es muy fácil, van a ir a lo que es el margen izquierdo inferior de la plataforma Zoom, ahí está el iconito del micrófono, y por favor pónganlo en mute, en silencio, y eso se va a ver reflejado con una línea roja atravesando el micrófono. Tercero, las experiencias que hoy nos van a estar presentando, así como la agenda del evento y los perfiles de los participantes, están disponibles en la comunidad interamericana de analistas criminales. Mi colega Pablo les está colocando el link en el chat de Zoom con ese enlace en donde van a poder encontrar los materiales, y mi colega Paola está haciendo exactamente lo mismo para quienes nos están escuchando a través y viendo a través de YouTube y de Facebook. Cuarto, sepan que este evento está siendo grabado, la grabación será únicamente en español, y la grabación también estará disponible en la comunidad interamericana de analistas criminales, de analistas criminales, si estoy bien. Quinto, para quienes quieran hacer preguntas a lo largo del evento, sepan que pueden utilizar lo que es el chat, ahí pueden ir dejando sus preguntas, tanto para quienes están en Zoom como para quienes están viéndonos a través de Facebook y YouTube. Por favor, vayan dejando sus preguntas en el chat, que nosotros nos encargaremos de recolectar esas preguntas y de enviárselas a Patricio Tudela, quien como moderador del panel las podrá formular una vez realizadas las presentaciones y ya dentro de lo que sería la sesión de preguntas y respuestas del panel. Y al final del evento sí les vamos a pedir a todos y a todas quienes no tengan sus cámaras encendidas que por favor lo hagan, porque sí nos gustaría hacer un par de capturas de pantalla para documentar fotográficamente este evento, así como también a sus participantes. Y ahora sí, después de estos anuncios de logística, quisiera decir que desde el Departamento de Seguridad Pública de la OEA estamos muy agradecidos con la IACA, representada el día de hoy por Héctor Amaya, presidente del Subcomité de Desarrollo Latinoamericano, y con Patricio Tudela, director de la red IACA Chile, por su apoyo y colaboración que hicieron posible concretizar esta iniciativa hemisférica. Hoy nos acompañan en calidad de panelistas Gastón Pesucci, comisario mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, y superintendente de análisis criminal, y Edgar Palomo, titular del Centro Estatal de Información en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, México. Y este evento, la verdad, que no sería posible sin la participación de ellos, así que estamos muy agradecidos por este acompañamiento que nos están dando en este día tan simbólico y fundacional para todos quienes estamos detrás de esta iniciativa, y por brindarnos, aunque sea una pequeña parte de todo ese vasto y valioso conocimiento que tienen ustedes en materia de análisis. Y ahora sí, le cedo la palabra a Héctor Amaya, presidente del Subcomité de Desarrollo Latinoamericano de la IACA, para que nos dé las palabras de bienvenida y nos explique un poquito mejor de qué se trata esta iniciativa hemisférica que estamos inaugurando el día de hoy con todos ustedes. Así que, Héctor, te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por unirse a este evento y a este esfuerzo que se viene realizando. Para mí, darle las gracias a la OEA, a Karen, a la dependencia con la que ella trabaja, a IACA Chile y a IACA por esta oportunidad que tenemos de esta iniciativa del primer intercambio de experiencias de los analistas del crimen en América Latina. Estas oportunidades y estos escenarios sin duda son una oportunidad para intercambiar esas experiencias, las lecciones aprendidas, las buenas prácticas, y representan un avance significativo en la profesionalización y en la generación de estándares de quienes desempeñamos este tema, de quienes nos desempeñamos en esta actividad profesional. Los analistas siempre vamos a estar enfrentando problemas y vamos a proponer soluciones. Y esas soluciones también quizás vayan a ser un nuevo problema,
quizás vayan a modificar el problema y tenemos que estar revisando cuál es el resultado y si funcionó, por qué funcionó, si no funcionó, por qué no funcionó, porque es casi que un tema experimental en el que nos vemos inmersos cada día de acuerdo a cómo evoluciona el crimen, los criminales y los escenarios que se vienen planteando en cada una de las sociedades. Para IACA, a quien represento desde el Comité de América Latina, hemos tenido muy buenos resultados. Acabamos de terminar la conferencia la semana anterior, la conferencia anual de la asociación, y se destacó el crecimiento de la comunidad de analistas en América Latina. De las 5 regiones del mundo fue la que representó un mayor crecimiento en que los analistas se vinculen a estos esquemas de asociación profesional. Para la Asociación Internacional de Analistas del Crimen, este evento y la iniciativa que tiene la OEA se alinean totalmente con la misionalidad que tiene la asociación. La asociación es una organización sin ánimo de lucro, ¿no es cierto?, donde todo el trabajo se hace con voluntarios, igual que lo estamos haciendo en este momento. Esto tiene un impacto significativo porque hace que sea neutral, ¿no es cierto?, que no se representen los intereses de los estados, ni de las organizaciones, ni tampoco de los proveedores de tecnología. Es muy usual que cuando estamos trabajando con los analistas hay un interés de alguien en vender un producto, en alguien demostrar que hay buenos resultados, y quizás estas son de las cosas que más afectan los sesgos o generan sesgos en los analistas. Para nosotros, tener este espacio de intercambiar las experiencias es una oportunidad. La otra parte, la misión de la asociación de IACA y que se comparte con esta comunidad de analistas, está asociada a la dedicación a buscar el aumento de oportunidades profesionales para los analistas de inteligencia criminal y de analistas del crimen, de inteligencia criminal también, y trabajar en red. ¿Por qué se está alineado esta iniciativa? Porque nos va a promover no solo el intercambio de las experiencias, sino también el intercambio de información, debido a que ya podemos generar una red y podemos construir los vínculos de confianza que no logra reemplazar la tecnología, ¿no es cierto? La confianza que se construye a partir de conocernos en estos eventos, saber qué hacemos, para dónde vamos, ha de posibilitar aquello que hemos escrito en muchos tratados internacionales acerca de compartir e intercambiar información, pero que cuando lo vamos a ver materializado no es tan fácil. Máxime cuando la información es la materia prima de los analistas. Entonces, desde IACA se celebra que estemos avanzando en este intercambio, que estemos avanzando en la concertación de un lenguaje técnico, de unos procedimientos que permiten aumentar el desarrollo profesional para mejorar las condiciones de seguridad, de justicia y de educación a las comunidades a las que pertenecemos. Recuerden que con los productos de análisis se pueden hacer campañas educativas, campañas de prevención, pero también se puede perseguir a quienes optan por el crimen como una actividad. Entonces, bienvenidos a los panelistas del día de hoy y aprovecho para que todos, por favor, aprovechemos y preguntemos y está bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Karen. Por favor, Héctor, muchas gracias a vos por acompañarnos en este día tan importante. Again, for those who are joining us, please know that we do have English-Spanish interpretation. You can access that service going to the interpretation icon, which is located on the lower right-hand side of the Zoom platform, okay, so that you can have the English interpretation of this event. Y antes de pasarle la palabra a Patricio Tudela, lo que sí quería hacer era compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que es la comunidad interamericana de analistas criminales y lo que no es la comunidad, ¿sí? No queremos que se vayan con esta idea que la comunidad es solamente un sitio web. Sino más bien, y como bien lo decía ahora Héctor, es una red de profesionales que trabajan en la recolección, el registro y el análisis de datos e información para producir conocimiento, para producir evidencia que permita alcanzar un entendimiento mucho más integral de las dinámicas, los patrones y las tendencias delictivas y de violencias, los factores de riesgo y los atractores del delito.
El principal recurso de la comunidad no es ni el sitio web, ni las herramientas, ni la tecnología, sino que es la gente que integra la comunidad, estos vínculos que se generan entre sus miembros y los aportes, las experiencias y los conocimientos que todos y todas puedan brindar e intercambiar. Segundo, la comunidad está conformada por varias actividades y varias herramientas. Entre las actividades de la comunidad se encuentra la organización de este tipo de intercambios, así como también la convocatoria de experiencias en materia de análisis criminal, que estaremos anunciando justamente el día de hoy y que esperamos poder replicar todos los años. Y entre las herramientas, claro está, sí tenemos una versión virtual o digital de la comunidad que espero poder presentarles al final del encuentro del día de hoy. Tercero, la comunidad de analistas criminales no está dirigida únicamente al sector policial. El análisis criminal, y como bien ya lo adelantaba Héctor, puede informar el diseño de intervenciones para la prevención, la educación y el control del delito, así como también para lo que es la persecución penal. Es por eso que esta comunidad está abierta no solo a oficiales de policía y a integrantes de unidades de análisis criminal en el ámbito policial, sino que también pretende incorporar y sumar a funcionarios y funcionarias de fiscalías, observatorios del delito y profesionales del área de prevención, particularmente de quienes están trabajando a nivel local y comunitario. Y cuarto, uno de los objetivos principales de esta comunidad es la de generar las condiciones propicias y brindar las herramientas idóneas para promover el intercambio y la generación de conocimiento y de evidencia a partir del análisis criminal. Buscamos sistematizar y documentar ese conocimiento y ponerlo al servicio de todos quienes, a partir de un abordaje más científico de la criminalidad, buscan tener un impacto, si quieren, más efectivo y más sostenible en el tiempo en relación a la convivencia, la seguridad y la justicia. Entonces, ahora sí, le cedo la palabra a Patricio Tudela, director de la red IACA Chile, y uno de los principales artífices e impulsores de esta iniciativa a nivel regional, para que pueda introducir al panel, o sea, el tema del panel, así como también a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Así que, Patricio, el uso del micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Karen. Gracias, Héctor. Un saludo a todas y todos. La verdad es que es un orgullo, es un honor poder estar presente, reconocer tantas personas con las cuales hemos podido interactuar en los últimos años, también alumnos del diplomado de la Universidad Alberto Hurtado y otras personas que han tenido la oportunidad de irse capacitando en lo que son los esfuerzos de la IACA y naturalmente lo que es el esfuerzo por abordar una temática que bien lo decía Héctor, pero a mí me gustaría agregar dos componentes y también sumarme a los planteamientos de Karen. La verdad es que no solo desde un buen tiempo a esta parte, en materia de políticas criminales, en materia de políticas de prevención o políticas de seguridad, uno de los grandes desafíos tiene que ver con que si bien los manuales, las teorías, los documentos, las directrices de diversos organismos nos hablan de cómo deberíamos hacer las cosas, una de las grandes dificultades es que llevamos bastante tiempo intentando hacer más de lo mismo. Y desde esa perspectiva, entonces, el análisis criminal, que podemos asociar perfectamente con gestión de información, con una perspectiva también de gestión del conocimiento, de aprendizaje organizacional, nos va a llevar a desarrollar una mirada mucho más integral e integradora de los desafíos. Los analistas criminales no solo nos confrontamos con problemas desde el punto de vista de la criminalidad, por así decirlo, sino que también los analistas criminales nos instalamos en ciertos contextos organizacionales que son tremendamente desafiantes. No es sorprenderte para ustedes la idea de compartirles
que en la génesis, en la praxis, en la intención y el uso del análisis criminal hay algo como perverso que genera una mirada sobre qué se está haciendo. También contribuye a generar una mirada sobre por qué las cosas avanzan en la dirección que no queremos que avancen, y al mismo tiempo por qué es tan necesario introducir un poquitito más de método científico, pensamiento crítico, aprovechar las tecnologías de información y comunicación, pero al mismo tiempo agregarle valor a esa gestión en lo que tiene que ver con las distintas formas de prevención y de políticas públicas, agregarle un valor que diversas proyectos y programas han tenido, pero que no lo han logrado. ¿Cuál es introducir el concepto de innovación en las organizaciones? Si hay algo que el análisis criminal puede decir que contribuye significativamente, es que el análisis criminal no es una invitación a seguir haciendo más de lo mismo, sino que es una invitación a innovar, es una invitación a desarrollar una tipología bastante amplia, pero que particularmente pretende sacarnos de lo que es un entendimiento equivocado. Los analistas no somos meros tratantes de datos o de bases de datos, sino que los analistas trabajamos con un objetivo, cuál es resolver problemas. Y esos problemas tienen que ver también con hipótesis, y como lo vamos a ver en las próximas intervenciones en este conversatorio, resulta que el desafío de los analistas no se entendería bien si el ejercicio del análisis criminal fuese solo la aplicación de una estrategia o perdón, de una metodología o de un software en particular. La innovación en el analista criminal tiene que ver con buscar buscar soluciones a desafíos que están todavía pendientes. Y en realidad necesitamos que todos vayamos incursionando en una mirada que llamamos de 360 grados respecto del rol de los analistas, de las distintas aristas que involucran el desafío de las políticas criminales, las políticas públicas. Y para eso, ¿ya? Entonces tenemos que poner atención no solo en los factores de riesgo, desde una lógica situacional, en la disponibilidad de algunas teorías, sino que en esto que ya se nos venía anticipando, que tiene que ver con el uso de la evidencia. Los analistas tenemos una responsabilidad práctica, concreta, pero también ética, desde la perspectiva de que es un desarrollo y un ejercicio profesional que contribuye a tomar decisiones. Y es por eso entonces que cómo se hace, cómo debiese hacerse, la replicación de ciertos estándares, el concepto de calidad en lo que es los procedimientos y las actuaciones, y también lo que es eficacia comunicacional en las tareas de los analistas, resultan fundamentales. Es por eso que yo tengo el orgullo, el honor, y agradezco también la oportunidad de poder iniciar este ejercicio de colaboración entre distintos actores, instituciones y personas en distintos países, eh, invitando a dos personas que hace 2 años atrás tuvimos la oportunidad de conocer sus trabajos. Y creo que hay también una suerte de deuda histórica en términos de poder continuar con este proceso de ir poniendo sobre en la mesa iniciativas que han resultado tremendamente prometedoras, iniciativas que resultan iluminadoras para otros analistas en otras partes del continente de las Américas, en otros territorios, en otras ciudades y en otras instituciones. Eh, Quiero invitar entonces a Gastón Pesucci, un gran amigo, gran colaborador, gran representante del esfuerzo en materia de análisis criminal, y también a Edgar Palomo, Gastón de Argentina, Edgar de México, y que representan dos iniciativas por solucionar problemas, particularmente problemas vinculados con la eficacia, no tanto con la eficiencia, me atrevería a decir, con el impacto. Problemas que tienen que ver con la demostración del esfuerzo en materia de política criminal y políticas de seguridad, y que competen naturalmente a un contexto en el cual las instituciones, ya sea
pertenecientes a un observatorio local, ya sea a un municipio en particular, a una policía municipal o a una policía estatal o alojada en alguna ciudad específicamente, y también a lo que son las secretarías de Seguridad Pública en México. Hay distintos modelos. Nos ponen sobre la mesa la posibilidad de que el analista criminal contribuya a lo que llamamos el accountability, la responsabilización, la demostración de resultados, la demostración de impactos. Ese para mí es el denominador común de este panel. Y agradezco también que nos hayan hecho partícipes de sus presentaciones. Estas presentaciones tienen que ver con una selección que hicimos en el año 2019-2020, y es por eso que aprovechamos también de darle relevancia a esta nueva iniciativa que emprende la IACA y la OEA de una convocatoria futura para buscar nuevas experiencias, nuevos aprendizajes en materia de análisis criminal. Dejo entonces, con esta introducción, hago la invitación a Gastón, a Edgar, a que se preparen para iniciar esta conversación que la hemos organizado en base a 6 preguntas y 3 grandes momentos. Un momento introductorio que tiene que ver con pedirles a ambos que nos orienten respecto de las características generales de la iniciativa, la experiencia, cómo esto cuál fue el problema que detonó la necesidad de innovar y poner en práctica el desarrollo de un programa de análisis criminal en sus entidades, en sus organizaciones, para luego pasar a un segundo momento en que queremos precisar ciertos contextos, ciertas dificultades, usos, y finalmente avanzar en lo que sería el tercer momento, que tiene que ver con lecciones aprendidas. La verdad es que no quiero sorprender a nadie, pero me atrevería a decir que Edgar, si tú nos puedes acompañar con una primera ronda de presentación en que puedas compartirnos el origen de la iniciativa, las características y el por qué, cómo arriban a esta innovación. Claro que sí, Patricio, te agradezco mucho la presentación, agradezco mucho la invitación a la OEA y a IACA por estos minutos para presentar una sencilla que nosotros, ¿me escuchan? Una Sí, iniciativa que escuchamos. nosotros tomamos desde 2017 para el estado de Tamaulipas. Voy a permitir, si cuento con la autorización de los organizadores, compartir una presentación relacionada con la iniciativa. ¿Me confirman cuando la puedan ver? Creo que ya. Sí, perfecto. Ahí se está viendo perfectamente. Gracias. Bueno, pues antes que nada, para todos aquellos que no conozcan Tamaulipas es una de las 32 entidades federativas de México, tiene una extensión territorial de más de 80,000 kilómetros cuadrados, lo que representa cerca del 4% de la superficie del país. Contamos con una zona fronteriza y municipios altamente dinámicos para el traslado de mercancías, intercambio de bienes comerciales, como son la ciudad de Reynosa, la ciudad de Matamoros y la ciudad de Nuevo Laredo. Contamos también con límites fronterizos con el estado de Veracruz al sur, con San Luis Potosí, y toda esta zona es conocida como la Huasteca. También contamos con zona limítrofe con el estado de Nuevo León y con el Golfo de México. Contamos también con uno de los puertos más relevantes e importantes del país, como lo es el puerto de Tampico, para cuestiones de turismo y cuestiones relacionadas con la industria energética. Tenemos una refinería en el municipio de Ciudad Madero que está contiguo a Tampico. Básicamente nuestra población está compuesta por más de 3.6 millones de habitantes. Y para entrar en materia de análisis criminal, en 2017 el Estado ocupaba la posición número 18 en materia de incidencia delictiva. Esta es la sumatoria de todas aquellas carpetas de investigación que se sistematizan en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actualmente ocupamos la posición 24.
por lo cual podríamos aseverar que Tamaulipas es uno de los estados con una reducción más significativa en temas de incidencia delictiva y sobre todo en delitos del fuero común, que son aquellos delitos y aquellos incidentes que tienen una repercusión directa en fenómenos como la percepción del delito, como lo son el robo de vehículo, el homicidio doloso, el robo a casa habitación y algunos otros más. En términos estadísticos, Tamaulipas tenía una percepción de ser una de las entidades más violentas del país debido al incremento de la violencia homicida a partir de 2010. El incremento de este tipo de violencia fue del 360% al comparar 2012 frente al año 2000. En el caso de otros delitos, los datos mostraron tendencias similares al de la violencia homicida. Y básicamente, ¿cuáles fueron las áreas de oportunidad que nosotros identificamos para permitirnos el desarrollo de ciertas políticas públicas en materia de análisis de incidencia criminal y sobre todo que nos permitieran una reducción significativa de estos índices y que tuvieran una repercusión directa y una correlación con las estadísticas de percepción del delito que mide el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI? Bueno, básicamente las áreas de oportunidad fueron 5. La primera es que no existían protocolos ni manuales para la homologación e integración de las bases de datos. Tamaulipas es uno de los estados del país que cuenta con mando único, por lo tanto, fue hasta cierto punto relativamente más sencillo poner de acuerdo a las autoridades que trabajan de manera directa en la Secretaría de Seguridad Pública para generar protocolos de homologación e integración de las bases de datos que ellos manejaban. Lo mismo hicimos con lo que hoy es la Fiscalía General de Justicia, que atravesó por una serie de reformas estructurales para hoy denominarse Fiscalía, anteriormente era Procuraduría, y que básicamente concentra todas aquellas denuncias confirmadas en materia de los diferentes delitos de fuero común que aquejan a la población. Y también las bases de datos del C4, del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, que vale la pena comentarles que es una institución hermana al Centro Estatal de Información. Formamos parte de ambas instituciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y todas aquellas llamadas canalizadas a la línea de emergencias 911 y llamadas de denuncia anónima que se canalizan en la línea 089, pues también nos dimos a la tarea de generar protocolos y manuales para homologar e integrar y que nos permitiera explotar esta información. Cada una de estas instituciones, no quiero decir que no generaran información, lo hacían de forma individual. Entonces, al no existir un sistema general para la integración, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de información y de datos, pues nos dimos a la tarea de generar una plataforma para que nos permitiera, por un lado, a las instancias de prevención del delito, como lo es seguridad pública, que ellos tuvieran un insumo directo para la toma de decisiones operativas y tácticas, y también a la Fiscalía para identificar aquellas áreas o hotspots donde teníamos una alta concentración de incidencia delictiva. Vale la pena comentarles que en Tamaulipas tenemos una de las más altas tasas de recuperación de vehículos robados. Se recuperan el 60% de los vehículos robados y gracias a este tipo de iniciativas como la plataforma que les voy a presentar es que logramos tener esta reducción significativa de estos índices con la recuperación. Otro elemento que nos percatamos es que la información no era utilizada para la georreferenciación y no se analizaban los patrones del delito. Entonces, en 2017, la institución que yo represento, que es el Secretariado Ejecutivo, propuso la creación de una plataforma que conjuntara todo el esfuerzo operativo de estas instituciones que les acabo de comentar a través de un mapa delictivo, a través del análisis de los patrones delictivos, a través de la generación de un índice delictivo que nos permitiera identificar aquellos municipios que tuvieran una conjunción de diversos factores en términos de incidencia delictiva, como lo son homicidio, robo de vehículo, robo a casa habitación, y permitir identificar aquellos municipios que representaran un foco rojo sin necesidad de que figuraran en las tasas o conteos absolutos de incidencia delictiva. Entonces, esto nos permitió a su vez generar otro módulo que es el de información estratégica y de análisis, donde nosotros todos aquellos productos y estudios en materia de seguridad que generamos como recomendaciones de política pública están ahí disponibles para las dependencias y corporaciones, tanto para la Fiscalía como para la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, y que ellos puedan a su vez generar políticas públicas enfocadas en reducción del delito, en prevención, disuasión y contención de la incidencia delictiva
de Tamaulipas. También contamos con otro menú, que es la tendencia de víctimas, y finalmente el manual de usuario que permite a su vez a aquellos nuevos usuarios que se sumen, pues conocer la plataforma y aquellas herramientas que existen ahí. Básicamente, nos percatamos que no existía algo similar en el estado, fue un desarrollo propio que arrancó el equipo de programadores del CEI, se homologaron las bases de datos, existía poco personal especializado para la generación de estos productos, por lo tal nos dimos a la tarea de reclutar personal y talentos enfocados en materia de análisis cualitativo y cuantitativo en materia de seguridad, que a su vez coadyuvaran en el desarrollo y en nutrir nuestra plataforma de información, y a su vez también se hizo una fuerte inversión en materia de tecnología. Contábamos con equipos de cómputos básicos y actualmente ya podríamos aseverar que todo el equipo de trabajo que está especialmente destinado para la plataforma ya cuenta con equipo de cómputo especializado. Contamos también con licencias, por ejemplo, SPSS. Sí. Quería pedirte si hacemos un trueque, es una palabra muy, Adelante. muy primitiva, para que Gastón tenga también la oportunidad de presentar para luego ir haciendo algunos ejercicios de comparación. ¿Te parece? Me parece perfecto. Ya, Gastón, ¿estás por allí? Sí, aquí estamos. Buenas Ya. tardes a todos. Entonces, ¿podemos pasar a la primera parte de tu exposición, por favor? Sí, perdón, un segundo. Permítanme compartirles también una pequeña presentación. No sé si están viéndolo, ¿no? Sí, Ok. se ve bien. Ok. Bueno, nada, un saludo a todos y todas los que nos están escuchando, y la idea es tener una conversación en rigor. Quisiera también agradecer la invitación y las palabras muy obsequiosas que han tenido, así que no quiero demorar mucho tiempo en los agradecimientos, pero es importante hacerlo. Lo que yo pretendo compartir acá, como decía Patricio, es una propuesta que se había enviado en su momento, que fue evaluada y demás, que en realidad forma parte de un proceso más grande, está en proceso de publicación con referato de pares, sobre digamos, un experimento aleatorio controlado de policiamiento focalizado que se realizó en la República Argentina, con participación del gobierno de la provincia, el Banco Interamericano y la asistencia técnica del University College de Londres, que trabajó en varios municipios: La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, el municipio de Morón, 3 de Febrero, y la ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia de Santa Fe. Y es una experiencia interesante en términos de la aplicación de herramientas analíticas clásicas y no tan clásicas, en lo que se suele denominar policiamiento focalizado, digamos, hotspot policing, ¿no? La idea de policiamiento focalizado en puntos calientes, en base a una demanda, o en realidad a varias demandas. Por una era mejorar o proveer otras herramientas de prevención del delito por agencia policial que sean diferentes a la mera estrategia de saturación clásica o tradicional, pero que tengan la misma lógica conceptual de prevención por disuasión. Entonces, esa lógica está ahí. Los resultados que vamos a compartir hoy forman parte de los resultados de la Ciudad de La Plata, y organizamos en base a las preguntas disparadoras que nos había enviado Patricio, con un poco esta secuencia, ¿no? Contextos, teoría, diseño, implementación, resultados y aprendizaje. Así que haré lo mismo que Edgar en términos de suspender a media altura para poder permitir la comparación entre una y otra. En esta lógica, la estrategia de policiamiento en puntos calientes, lo que es hotspot policing, ha tenido mucha revisión en la literatura, básicamente en la literatura anglosajona. Hay un trabajo de una publicación de Braga muy profunda, con una revisión del estado del arte, donde básicamente el consenso internacional es que esto funciona, y funciona muy bien en términos de prevenir el delito y no desplazarlo. Lo interesante de esa publicación es que los mismos autores reconocen, no hay muchas experiencias en otros países que no sean Estados Unidos, Inglaterra, alguna cuestión puntual en Suecia y demás. 4 solo de sus trabajos, sobre 76 de la revisión que ellos hacen, forman parte del resto del mundo. Uno de Argentina, muy puntual, alrededor del año 2000. Y entonces un poco la idea fue hacer estas dos cosas, ¿no? Probar estrategias innovadoras de aplicaciones reales del análisis como construcción de conocimiento para el diseño de una política que tenga que ver con
un operativo, por ejemplo, digamos, un despliegue de un programa de prevención, y hacer esto además en la lógica de un experimento aleatorio controlado, o lo más robusto posible en esa lógica, es decir, es un cuasi experimento por unas cuestiones técnicas de la selección de lo que son los segmentos de tratamiento y los segmentos de control. Valgo marcando la presentación, ¿no? Disculpas. Entonces, como decía, no había una gran investigación en estas dimensiones, y había una noción de importancia para América Latina en términos de los niveles de concentración del delito que tienen las ciudades en América Latina, son mucho más altos de los niveles del delito de concentración tradicional que tienen otras ciudades en América del Norte, Europa, Australasia y demás. Y esto es importante también en términos de una definición, digamos, de algunas publicaciones que hemos estado haciendo, donde han participado analistas de Brasil, El Salvador, Argentina, México, en relación a la ley de Weisburd de concentración del delito. Es decir, el delito se concentra en pocos segmentos, en una microgeografía muy particular. El 50% del delito se concentra en menos del 4% del total de los segmentos de calle de un área urbana. Y en América Latina, con niveles de concentración del delito incluso mucho más altos, estrategias que funcionan y funcionan bien en otros países, un poco la idea era ver cómo las podíamos implementar y aplicar. Y eso también tiene, y hay que agradecerlo, digamos, a un trabajo previo que se hizo en Uruguay con el programa de alta dedicación operativa, con el PADO, donde también con la asistencia del BID y demás, tenía evidencia robusta en esta dimensión. Entonces lo que estamos contando acá es ese resultado, esa experiencia de la Ciudad de La Plata en el 2017, donde teníamos un proceso de experimentación robusto. Estamos hablando de policiamiento focalizado en puntos calientes, tendiendo a reducir la concentración de eventos delictivos. Vamos a trabajar con eventos delictivos en vía pública, no una cuestión genérica, sino una especificidad en un tipo de delito. Como les decía, hay mucho estudio internacional mostrando que este tipo de estrategias han reducido significativamente los robos. Al final de la presentación incluí algunas referencias que están citadas acá, porque hay estudios específicos para robos, otros para delitos violentos, otros para robo en comercio, hurto automotor, narcotráfico, asalto, desorden, todos mostrando la misma lógica conceptual, pero desafortunadamente pocos de estos realizados en nuestra América Latina. Entonces, en este sentido, esperemos que el proceso de referato de pares termine pronto y podamos publicar no solamente los resultados de La Plata, sino Morón, 3 de febrero en Santa Fe, ¿no? Además, teníamos esta noción teórica, estos datos experimentales que decían que los programas de policiamiento focalizado funcionan inclusive mejor cuando los niveles de actividad criminal son altos, es decir, cuando hay más probabilidad de tener un efecto de diseño adecuado. Entonces, esto generó la base para poder hacer estos diseños conceptuales. En términos teóricos es algo muy sencillo. Los programas de policiamiento focalizado en puntos calientes trabajan bajo la presunción de la reducción de oportunidades focalizadas, y en esta idea de que la reducción de oportunidades en términos focalizadas no desplaza el delito, que es extremadamente importante para evitar el desplazamiento por las acciones de prevención. Esto requiere el diseño también de herramientas analíticas que permitan, digamos, anticiparse, digamos, modelar y predecir, y el principio fundamental de la acción policial que estamos trabajando tiene que ver con la lógica clásica de la disuasión, que es el principio clásico que Braga inclusive en su trabajo sostiene, y tiene que ver que el despliegue de patrullaje por acción directa tiene que ver con la disuasión en los puntos calientes, en este balance en relación a una mayor certeza de ser aprendido, digamos, un aumento del riesgo, y por lo tanto, digamos, un proceso de disuasión específica. Además, estos programas han mostrado en el mundo es que mejoran la percepción ciudadana de la seguridad. Un trabajo de Collazos nuevo muy interesante, también está referenciado, y que esto se combina con esfuerzos de reducción de problemas en términos generales como lógica de la agencia policial. En esta línea es donde circunscribimos nuestra implementación. Si quieres, podemos darle paso a Edgar y después explicamos las porciones de análisis y demás. Estás muteado, Patricio, disculpa. Sí, con el micrófono en silencio, Patricio.
No te escuchamos. Ahí va, Gracias. ahí va. Yo pensé que ustedes ya sabían leer la lectura de los labios, pero pido disculpas. Todos somos imperfectos. Bienvenidos al mundo real. Ya. Bueno, el punto es que el denominador común entre ambos, al menos me empieza a quedar la impresión, que tiene que ver con dos palabras que no se han empleado en este momento y que tiene que ver con indicadores y eficacia. Sin duda el origen de ambas iniciativas tiene que ver con resolver un problema. Pero naturalmente me da la impresión que en algún momento habrá sido urgente, necesario establecer los parámetros con los cuales vamos a medir o caracterizar una situación de inicio y una situación de término, que es el antes y el después de una iniciativa. Ahora, las cosas no son tan sencillas como uno las puede comunicar o compartir, pero normalmente en la gestión de análisis hay una dificultad de fondo que tiene que ver con la confusión entre ciclo de información y ciclo de análisis. Y normalmente las instituciones y los analistas nos movemos en espacios socioinstitucionales donde no hay política de gestión de información, no hay un direccionamiento del esfuerzo, y eso plantea el escenario donde los analistas nos desenvolvemos, que es la dificultad de la interoperabilidad. O sea, ¿de dónde obtengo los datos que necesito? ¿Cómo los hago circular? ¿Y cómo los vamos insertando esos productos de análisis en la superación de los obstáculos? Y ahí entonces me gustaría invitar a Edgar y luego a Gastón a referirse al contexto en el cual surgen estas dificultades y cómo las van sobrellevando. Y cuáles fueron las primeras, o no las primeras, las principales acciones que desde la perspectiva de ambos contribuyeron a superar las dificultades de interoperabilidad, de falta de acceso a datos y de generación de ciertos estándares o ciertos indicadores que permitiesen hacer un seguimiento del éxito de la intervención. Edgar. Sí, estoy por compartir la presentación y la voy a colocar en la diapositiva para responder a tu amable pregunta. Creo que ahí está. ¿Cuáles fueron las acciones que nosotros tomamos en Tamaulipas para la implementación de nuestra plataforma multifuente? Pues básicamente se puede resumir en 3 etapas. La primera, justamente para evitar este recelo, esta falta incluso de confianza y superar estos obstáculos que muchas de las veces existen entre las agencias que se encargan de la procuración de justicia y aquellas que se encargan de las áreas de prevención del delito. Y sobre todo nosotros no como área operativa, sino como un área estratégica y de puesta en marcha de esta iniciativa, nos juntamos como parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública. El Sistema Estatal está integrado por la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Y también contábamos a nuestro favor con el empuje que nos proporcionaron en su momento, contar con el control y la sistematización de la información proveniente, insisto, de las llamadas del 911 y de denuncia anónima 089. Entonces, lo primero que hicimos fue firmar convenios con las instituciones para evitar que esto estuviera sujeto a tratos personales y fuera algo 100% institucional. En segundo lugar, se homologaron las bases de datos a partir de catálogos para permitir la explotación de la información. Se hicieron los respectivos diccionarios de datos y todos aquellos elementos que se deberían de incluir en los mecanismos de intercambio de información. Nosotros definimos cómo se necesitaba esa información para permitir que fuera explotable y afortunadamente contamos con el apoyo siempre de ambas instituciones, por una parte Seguridad Pública y por una parte la Fiscalía. Y el tercero, pues se hizo la plataforma a partir de las necesidades tecnológicas de cada una de estas dependencias y también tomando en cuenta nuestra
nuestro propio desarrollo en términos del personal con el que contábamos en ese momento. Estos tres elementos pues fueron básicamente los que nos permitieron a nosotros resolver este problema. Como dueño del producto estábamos nosotros, con un equipo de trabajo conformado por un líder y reuniones semanales cada 6 a 8 semanas para evaluar qué tipo de información querían ver tanto la Fiscalía como Seguridad Pública. Se hacía una lista de requisitos, reunión de planeación, se asignaban tareas y finalmente en esas reuniones de retroalimentación se hacían la entrega de las diferentes versiones de la plataforma o herramienta multifuente. Vale la pena destacar que como herramienta de análisis geográfico para la georreferenciación de las llamadas del 911, así como la capa de colonias disponible, desde mi perspectiva es un poquito más actualizada que la que cuenta INEGI, utilizamos Google Maps. En ese momento la licencia de Google Maps para este sistema en particular estaba abierta. Ahorita actualmente intentamos arrancar otro proyecto, pero ya no cuenta con esa libertad que sí contamos en su momento cuando nosotros iniciamos nuestra iniciativa. Se utilizó Google Maps, dado que nos permite mapas interactivos, fotografías de satélite, rutas, carreteras, imágenes de las calles, entre otros, y que Google Maps se sincronizó en su momento adecuadamente con el lenguaje de programación utilizado en nuestra plataforma, además de la familiaridad y difusión general de las herramientas de Google entre los usuarios. Entonces, quisiera dejarlo aquí para que Gastón también pueda participar. Muchísimas gracias. Gracias, Edgar. Gastón, ¿cómo estás? Ya, muy bien. También voy a necesitar compartir, así que vamos a hacer lo mismo. Es interesante el ida y vuelta también por los diferentes tonos y los diferentes volúmenes de cada uno. Entonces, yo tengo tendencia a hablar para adentro, lo cual es complicado cuando uno quiere usar micrófonos como los que tengo. Así que mis disculpas si han tenido problemas para seguirme en algún punto. No, se ha escuchado bien. Okay, gracias. Vamos a hacer lo mismo para compartir. En relación a tu pregunta, bueno, con la pregunta disparadora, un poco la discusión primaria tuvo que ver con no solamente la fuente de datos, sino que la metodología analítica para el diseño, y después en particular, al estar pensando en una estrategia, digamos, que va a trasladarse al territorio, requiere una determinación puntual de qué se va a hacer en la práctica, y quién es el responsable en territorio y demás. Pero asimismo, como es una estrategia de patrullaje focalizado, hubo que hacer un diseño en particular. En el caso de la Ciudad de La Plata, nosotros tomamos una metodología analítica bastante robusta, tenemos suerte de tener un equipo de analistas desde hace mucho tiempo, digamos, desde los 90, que se han ido formando y capacitando, entonces ha sido una ventaja. No siempre los datos que uno quiere, digamos, están disponibles, pero razonablemente dentro de ciertas limitaciones para la implementación se pudo contar con esto, y se siguió una metodología lo más homologable posible a las estrategias que se habían hecho en otros contextos para hacer comparable este tipo de iniciativas y construir conocimiento con experiencias locales, tomando como referencia algunas otras construcciones en otras latitudes. Para eso usamos bueno, esta idea de la focalización, partiendo un poco de la lógica de la ley de concentración de Weisburg, y trabajar con esta microgeografía, herramientas de cálculo de la estadística G estrella de Getty, para entender la lógica de la estabilidad de las zonas calientes y frías en el espacio. Eso validado también en el contexto del dominio del tiempo, para entender cómo los eventos que nos interesaban en particular, aquellos que íbamos a trabajar para prevenir en vía pública, robos y hurtos en vía pública, focalizado a esto, con puntos de control a otros delitos para ver si había desplazamiento no solo espacio-temporal, sino también en modalidad, y bueno, los análisis clásicos tradicionales. Esto también llevó a un conjunto de discusiones sobre la determinación de la ruta de patrullaje, que les voy a mostrar unas imágenes que los chicos prepararon, y en particular lo interesante es que para un municipio como La Plata, que tiene, en el 2017 tenía 700.000 habitantes, la estrategia de prevención implicó el trabajo de solamente 40 personas en el territorio. Entonces vamos a discutir un poco esta noción de eficacia y eficiencia que mencionabas, Patricio, porque claramente es importante, y también esta noción de equidad en el uso del servicio público, ¿no? Pero esta noción de con 40 efectivos, no desplegados todos al mismo tiempo, porque la estrategia focalizada en el espacio-tiempo,
uno obtuvo resultados muy interesantes en términos de reducción del delito. Y esto implicó estas 25 rutas, y hubo que hacer un análisis muy profundo también de la intensidad del dosaje. O sea, el patrullaje, con qué nivel de dosaje. Hay bastante escrito la curva de Cooper y demás, los estudios del 95 de Cooper en relación a los tiempos óptimos para la policía patrullar en una zona caliente. 12, 15 minutos cada 2 horas son los hallazgos de Cooper originales, estudios que fueron validados después en Estados Unidos, en el Reino Unido, como los estudios de Ariel, Williams y demás, siempre con robos y hurtos, pero no tenemos estudios equivalentes nuestros. Necesitamos un poco ver cuál es ese nivel de dosaje que necesitan nuestras ciudades para nuestros problemas. Así un poco, partiendo de esta idea, hubo que pensar mucho, digamos, en los esquemas de capacitación para poder transmitir la novedad de lo que se estaba haciendo al recurso que estaba caminando en la calle, al policía, digamos, pie a tierra, que estaba efectivamente realizando la estrategia de patrullaje. Bueno, las herramientas clásicas de los procesos analíticos en términos de la detección puntual, estos son los datos originales sobre los que se estuvieron trabajando, zonas calientes, segmentos, intensidades, concentración en el tiempo, día de la semana y demás. Esto permitió los análisis sobre la microgeografía en términos de los segmentos, permitió despliegues muy puntuales, con diferencias horarias por días de semana y demás, donde la lógica eran anclajes, recorridos y rotaciones. Entonces, un circuito de patrullaje estaba ordenado de acuerdo a la focalización criminal en anclajes, sobre ese anclaje una órbita de patrullaje con un recorrido particular, y una rotación de las parejas, esos anclajes trabajaban en parejas de policías a pie, y cómo rotaban entre ellos generando una segunda cobertura. Esto permitía que en el anclaje estuvieran 15 minutos básicamente fijos en un lugar bien visible para mostrar esa situación, y después recorrieran durante el término de una hora su órbita de patrullaje y rotaban. Esto generaba un poco una lógica de una curva de Cooper, digamos, más intensa. Los chicos nos prepararon esta presentación, les muestro esto simplemente para que se entienda la idea, digamos, en términos del punto de anclaje, el recorrido del efectivo a pie sobre la estructura criminal analizada, digamos, en términos de focalización, en los horarios en los que esto tenía más sentido para hacer, y después una lógica de rotación de los anclajes, donde las parejas se desplazaban de un anclaje a otro, evitando el aburrimiento, digamos, un trabajo bastante interesante, y también en términos de la construcción comunitaria de un modelo de policiamiento de proximidad, donde la acción del policía en la calle tienda también a esta lógica de interacción con los vecinos y produzca en la rotación una segunda dinámica de patrullaje. Entonces, en la práctica es un análisis criminal bien focalizado en términos de detección, eligiendo los conjuntos de datos disponibles para maximizar el impacto en términos de política pública de la respuesta analítica, y la implementación puntual. Esta implementación en la práctica, como les decía, tenía 40 efectivos desplegados en el territorio. No todos los circuitos se prenden al mismo tiempo, porque depende obviamente de la actividad rutinaria, de la dinámica social en la zona. Como fue un experimento aleatorio controlado, trabajamos con unidades de tratamiento y unidades de control para poder medir el impacto, ¿no? Y está muy de moda gracias al COVID, todos estos estudios, ¿no? de los experimentos aleatorios controlados, para poder testear en grupos de tratamiento y control. Bueno, esto se hizo en su momento. Es cuasi experimental por el mecanismo, porque en realidad detectamos la implementación fue en las zonas más calientes, y entonces hubo que buscar segmentos equivalentes con otra metodología, que es Propensity Score Matching, para buscar segmentos que podrían haber sido elegidos, digamos. Esto tiene que ver con una cuestión de diseño, pero se podría ver. Y una cuestión que me gustaría resaltar es el proceso no solo de capacitación, sino de reunión continua en todas las ciudades que participaron, en particular en la de La Plata, que es la que estamos contando, para hacer un seguimiento cariñoso de ese proyecto de implementación, donde había un feedback permanente del terreno en relación a lo que estaba ocurriendo. Esto después implicó una evaluación a los 3 y 6 meses, teníamos 115 semanas de datos disponibles para analizar, para ver cuestiones de autocorrelación en el tiempo, o sea, análisis bastante robustos en términos de causa-efecto, y usamos 2 metodologías bastante modernas, digamos, una no tanto, pero bastante conocidas, que es el test de diferencia Z entre tratamiento y control de Wheeler-Radcliffe, digamos, que es una recomendación tradicional, y modelos de diferencia en diferencias para medir entre tratamiento y control.
Bueno, aquí suspendo para continuar con el resto de las preguntas. Patricio, otra vez el micrófono, ahí va. Sí, pido disculpas. A partir de lo que nos ha señalado Gastón, quiero comentar que han llegado varias preguntas que tienen ya algunos denominadores comunes, pero que me gustaría emplearlas para enfocar esta última parte de la exposición y abrir entonces el debate, a partir de integrar un poco más esto de las condiciones en las cuales los analistas han tenido que trabajar. Por ejemplo, se nos ha preguntado si en el caso de Gastón, para el mapeo se empleó la información de un solo año o existía ya alguna base de datos con una profundidad temporal más larga. Pero también desde la perspectiva de Edgar se nos pregunta si el tema de las distintas instituciones no reflejan no solo un obstáculo, sino que una dificultad para ponerse de acuerdo y el establecimiento de esos estándares y esos ejercicios de homologación, que va más allá de la normalización en términos de código. Pues bien, ¿cómo en ambas experiencias se resuelven los problemas? ¿Qué rol tiene la autoridad política en esto? O la autoridad institucional. ¿Cómo se demuestra que se resuelven los problemas? Para finalmente pedirles si nos pueden compartir 2 lecciones a partir de sus propias experiencias como para transferirlas y ponerlas sobre la mesa y continuar el análisis a partir de eso. Edgar, ¿cómo vas? Edgar. No sé si se está escuchando. Voy a... Me da la impresión de que hay alguna dificultad para escuchar a Edgar. Sí, al parecer Edgar tiene una dificultad con su red. Vamos a tratar de solucionar más pronto. Okay. O en tanto Edgar se puede volver a conectar, le pedimos a Gastón avanzar. Ok, sí. Un par de comentarios en relación a lo que dijeron. Al final de la presentación hay una lista de publicaciones con referato y demás para los que quieren, digamos, alguna referencia de publicaciones académicas en relación a estas cuestiones aplicadas. Si fuera el caso, están disponibles. Hay más, pueden consultar, bueno, a Patricio, a nosotros, pero están al final. O sea que si llegan a la última página, les las muestro, está en la lista de referencias que están citadas anteriormente. Dicho esto, bueno, algunas de las cuestiones que mencionabas, Patricio, son como fundamentales en términos de la necesidad del apoyo institucional, digamos, el apoyo político es fundamental para estas estrategias, y también la claridad conceptual en el terreno, digamos, estas cuestiones en términos de la implementación requieren. Yo les recomiendo, digamos, hay un material de Radcliffe sobre reducción del delito muy interesante, un libro del 2019, y una metodología que se llama PANDA, de reducción de problemas, que tienen que ver con el equivalente del método SARA clásico, tradicional, de escaneo, análisis, respuesta y evaluación, pero en este caso con algunas modificaciones, que tiene que ver con la detección de un problema, análisis, nominación de estrategias, despliegue y el assessment final, de evaluación final. Y uno de los puntos primarios en el despliegue tiene que ver con esto de un responsable claro en el terreno. En el terreno de la operación, ahí tiene que haber un responsable claro, hay un diseño, objetivos claros. El evaluar, el medir, tiene que ver con los objetivos del diseño.
un poco esta noción de accountability que también mencionaba Patricia hace un rato, digamos, de cuenta pública, es también importante. En el caso nuestro, ya desde el inicio se planteó como un proceso de medición, con esta idea de evaluar, no solamente en términos, y hacer una evaluación robusta, digamos, al decir de Sherman en la escala de Maryland, digamos, en el nivel 5, o sea, para tener una atribución de causa-efecto lo más robusta posible, y eso es un poco lo que se intentó hacer, y en la práctica creemos que se logró, y Dios quiera que cuando tengamos la publicación con referato, puedan tener la metodología abierta para, digamos, criticarla, leerla y trabajarla, pero es básicamente esto. Los resultados indicaron reducción del delito, indicaron reducción significativa. Fíjense que la reducción estadísticamente significativa es del 31% en robos. Se trabajó con dos intervalos de tiempo, se evaluó la mitad del periodo. 31% de la tasa de robos durante la segunda parte de la intervención y 39% de hurtos, en ambos casos estadísticamente significativa, esto es importante. Además, el despliegue de la plata tuvo una cierta lógica en los procesos de crackdown y backoff que Sherman plantea, digamos, en cuanto a intervenir y retroceder, digamos, en cuanto a la situación policial, y esta idea de el dosaje fue muy discutida, digamos, cuánto tiempo, cuánto tenemos que estar en territorio, digamos, ¿okay? También por una cuestión del personal, uno puede tener a la gente eternamente parada en algunos lugares, no tiene ningún tipo de sentido, el recorrido del terreno no tiene sentido, entonces, ¿cómo focalizo el recurso para que funcione lo mejor posible? Y en esta línea, yo creo que ha sido fundamental también para sostener, imagínense que sostener un programa 6 meses y después continuó, sostener un programa requiere mucho involucramiento de todos los actores, y una línea conceptual clara, y esto implica, por ejemplo, esta cuestión de las reuniones muy rutinarias de seguimiento, donde los analistas podían participar, y tenían un input en las decisiones operativas. Esto yo creo que es como muy importante. Yo no sé si Patricio, ¿crees que continuemos a la etapa de resultados o frenamos aquí? Vamos a conocer la opinión de Edgar en su experiencia, y ahí pasamos, Gastón, ya a la parte final de los resultados y aprendizaje. Correcto, muchísimas gracias. Creo que ya Gastón presentó en qué consiste su iniciativa, y para responder la pregunta que me hacían hace unos minutos, Patricio, de el posible conflicto existente entre las diferentes dependencias y el tipo de información que manejan. Aquí en Tamaulipas no tenemos esa problemática, y les voy a explicar con las siguientes diapositivas el por qué no. Básicamente nuestra plataforma recolecta, verifica, clasifica. Cada una de nuestras corporaciones, es decir, tanto Fiscalía como Seguridad Pública, tienen funciones específicas. Asimismo, el C4, quien a través del área de videovigilancia, que también es otra área estratégica que contamos en el Secretariado Ejecutivo, también ejecutan diferentes tareas que también se sistematizan, y hasta cierto punto también tienen una repercusión directa sobre la incidencia delictiva. Nuestra plataforma va de lo general a lo particular, es decir, mostramos información o contamos con la sistematización de información a nivel nacional para identificar qué posición ocupa nuestra entidad federativa en términos de incidencia delictiva. También contamos con información a nivel municipal, donde nos permite identificar qué municipios representan un foco rojo en materia de incidencia delictiva. También contamos con información a nivel colonia, que es una de las herramientas más útiles para identificar aquellas áreas donde se concentra de manera directa el delito. Nuestra plataforma cuenta con información disponible desde 2017 para este tipo de bases de datos. Por lo tanto, pues podemos hacer comparativos, podemos analizar tendencias, podemos analizar patrones, podemos mostrar la información de tal forma que sea de utilidad estratégica para la toma de decisiones, tanto en materia de procuración de justicia como en materia de prevención del delito. Lo que les comentaba hace unos instantes, el mapeo de las denuncias de la Línea de Emergencia 911 y de Denuncia Anónima 089, también es una herramienta muy relevante, porque nos permite a nosotros identificar aquellas áreas de donde se está concentrando
o pudieran representar alguna problemática futura en materia de las diferentes llamadas que se canalizan ahí. No necesariamente una llamada a la línea de emergencia 911 se convierte en una carpeta de investigación. En México tenemos ese parteaguas en materia de análisis criminal, que quiere decir que pues podemos tener un elevado número de llamadas de emergencia, pero no así un elevado número de denuncias o carpetas de investigación. Por lo tanto, el cruce de esta información, pues a nosotros nos permite hacer estimaciones sobre cifra negra, nos permite hacer estimaciones y proyecciones sobre dónde tenemos hotspots o dónde podríamos nosotros concentrar la tarea policial para generar política pública en materia de prevención y disuasión del delito. Entonces, para eso nos sirve nuestra plataforma. También contamos con información proveniente de jueces cívicos o barandillas, que en México son las faltas administrativas. Son aquellos incidentes que no necesariamente se convierten en una carpeta de investigación. Por ejemplo, que haya gente consumiendo bebidas alcohólicas en la calle, algún accidente de tránsito, también aquí lo tenemos nosotros sistematizado y nos permite hasta cierto punto a nosotros jugar con las diferentes bases de datos y hacer proyecciones en una capa amigable, donde el analista de información, ya sea el analista de seguridad pública, el analista de la fiscalía o el grupo de análisis de información que tenemos nosotros en el secretariado ejecutivo, no necesariamente tenga que contar con la capacitación en materia de explotación geográfica o sistemas de información geográfica. Dígase ARGIS, dígase Mapinfo, cualquier herramienta de explotación de información. No es necesario que el analista cuente con esta capacitación porque la plataforma ya le da estas herramientas para el desarrollo de sus actividades. Entonces, pues aquí quiero dejarlo para dar pie a las conclusiones. Patricio, Gastón. Gracias, Edgar. En el estado de exposición de ambos, tanto de Gastón como de Edgar, hay nuevamente un punto que me gustaría introducirlo desde la perspectiva ya de extraer algunas lecciones o aprendizajes. El denominador común de algunas preguntas que nos han hecho llegar tiene que ver con la geolocalización, con el dato que se pone en el mapa, con la estimación, los cálculos, y con un aspecto que normalmente suele ser un contrapunto crítico en lo que es gestión de información, toma de decisiones y prevención, que es que normalmente las instituciones trabajan con lo que logran averiguar, es decir, con el reporte homologado u otro tipo, y sin embargo, desde el punto de vista de la percepción, de la ocurrencia de los hechos o de la victimización en espacios públicos, hay también una suerte de no reporte involucrado que perfectamente podríamos suponer que altera la percepción o la estimación de dónde ocurre, qué está ocurriendo y cuánto está ocurriendo, ya sea en lo que tiene que ver con horarios, días o incluso el propio desplazamiento. Cómo en ambas experiencias el resultado de estas iniciativas de alguna manera se ve alterado con este concepto de que no todo lo que acontece en un espacio público es abordado por la policía o por el ente encargado, y por lo tanto los análisis no solo contienen algún grado de sesgo, sino que también alguna suerte de limitación en la extensión y profundidad de la información. ¿Cómo eso se vincula, Gastón, con las estimaciones, las lecciones y los aprendizajes en este contexto? Y luego, naturalmente, la pregunta para Edgar también. Bien, yo creo que tu pregunta es extremadamente buena porque tiene que ver con la capacidad de conocer, de cuánto puedo conocer también tiene que ver, ahí en términos de los instrumentos de recolección. Yo ahí haría un par de comentarios. El primero tiene que ver con, en esta experiencia en particular, la fuente de datos empleada fue la misma antes y después, en términos de mantener la consistencia para evaluar las diferencias de impacto y demás. Hay estrategias posibles para esto, hay estrategias posibles en términos de algunas, ¿cómo es posible hacer la predicción, por ejemplo, en el dominio del tiempo, si la predicción de concentración temporal es simplemente con hora de la denuncia, o hay algún tipo de modificación ahí, algunas cuestiones también en términos de
la extensión de las bases de datos y demás, y si se mantienen los sesgos de recolección de la base de datos a lo largo del tiempo. En ese sentido, hay mucho disponible, mucha metodología disponible. Para algunas de estas preguntas también bueno, no lo cité en este trabajo, pero es un disparador por la pregunta que has hecho. Hay un material de Ronald Clark, una publicación razonablemente reciente, con métodos de predicción en casi tiempo real de eventos delictivos, usando un modelo de heterogeneidad poblacional y dependencia de Estado, que tiene que ver con fundamentos criminológicos que después se traducen en modelos matemáticos para estas cuestiones, y que compensan algunas cuestiones en términos de la calidad del dato, que podría ser, no es lo mismo predecir eventos al 911 que eventos delictivos, y también es cierto que los sesgos en términos de recolección de evento delictivo están asociados a la gravedad del acto. Digamos, cuanto más grave es el acto, probablemente tenga menos sesgos en términos de reporte, y estas cuestiones impactan un poco en esto. También es cierto que cuando mejora la confianza en los sistemas de seguridad pública, por ejemplo, las tasas de no reporte también tienden a bajar. Entonces, un buen servicio induce una reducción en esto. A mí me gustaría sí tomar esta idea de que siempre partimos de que es imposible conocer con absoluta precisión, y que necesitamos entender que muchas veces no llegamos a lo óptimo en términos de conocimiento, pero quizás llegamos a algo suficientemente bueno para guiar la política pública. Y ahí es importante entender las limitaciones de las herramientas con las que trabajamos, y de los datos con los que trabajamos. Tener esa capacidad de fusionar o integrar fuentes que tiendan a mejorar la calidad con sistemas de controles cruzados y balanceos. Pero simplemente para cerrar la presentación, yo creo que las dos cuestiones más importantes de lo que se presentó es, primero, que se trata de un experimento aleatorio controlado que muestra, en el caso de La Plata, pero lo muestra en otras ciudades, que es lo que estamos publicando, una reducción focalizada del delito, que esto es posible, que es posible hacerlo sin desplazamiento, que es posible balancear eficacia con eficiencia, y que además hay cierta lógica en el contexto de equidad en el uso de los servicios públicos, para que aquel que lo necesita lo pueda usar, y no ir siempre a los mismos lugares, o estrategias más tradicionales, por ejemplo, como insisto, la facturación, que aparte es insostenible en el tiempo y reduce recursos de otras zonas. Y por otro lado, esta idea de que estos resultados son consistentes con la literatura, la investigación, digamos, tanto en la academia como en los practitioners de otros lugares, pero en la práctica nos parece valioso en América Latina, donde, salvo algunos casos muy puntuales, no hay tanta documentación académica de esto, formal de esto. Y la única forma que el conocimiento se transmita es, por ejemplo, a lo largo de estos encuentros, donde nos podemos encontrar, debatir, discutir y hacer avanzar, digamos, la calidad de nuestros servicios. Y yo creo, y con esto quisiera cerrar, digamos, este componente, que el cariño que le ponen los actores, digamos, durante todo el proceso, que en el caso nuestro fue medido, fue correlacionado, hubo un proceso de evaluación también de los actores, se armó una matriz con esto, y hay otra publicación donde se está mostrando esto, digamos, cuánto impacta la buena gestión de un proyecto para el resultado. Esto yo creo que es uno de los mejores resultados, digamos, esta idea, en el caso nuestro, de que se puede trabajar en conjunto, se puede trabajar bien, para mejorar el servicio que el sistema le da a los ciudadanos. Así que en este contexto, bueno, gracias. Siempre insisto con que las generalizaciones son peligrosas, incluida esta frase de Alejandro Dumas, y al final de la presentación están las referencias, para que quiera una lectura, digamos, como más formal del tema, si no, bueno, escribe, estamos disponibles. Le dejo a Edgar, claramente, para su opinión. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Gastón. Quedan todavía, no te nos vayas, todavía quedan un par de dudas o consultas que vamos a formularle a ambos. Edgar, por tu Gracias. experiencia, ¿cuáles serían esos dos aprendizajes y cómo superar estas dificultades que presenta el acceso y el tipo de datos en función también de las expectativas y de la demostración de eficacia de las intervenciones? Claro que sí. Bueno, siempre es complejo obtener, nunca vamos a obtener toda la información de todo, creo que esa es una premisa básica, pero lo que sí podemos hacer es
robustecer la calidad de la información con la que contamos, sistematizarla, explotarla y sobre todo generar mecanismos que nos permitan que una vez que nosotros dejemos de formar parte de alguna institución o de alguna corporación de seguridad, que esto se quede como una buena práctica y que siga avanzando y robusteciéndose el análisis criminal. Nosotros contamos con la información, por ejemplo, del 911, la subimos a la plataforma con 24 horas de diferencia. Y esto es un esfuerzo humano bastante grande de toda la gente que se encarga de la limpieza de la información, porque no es subir el dato por subir el dato, sino hay todo un trabajo detrás de un equipo humano que se dedica a la limpieza de la información. En México, y me atrevería a decir que en México, y no solo en Tamaulipas, cerca del 80-90% de las llamadas que se reciben en la línea de emergencia son llamadas de broma o llamadas falsas. Entonces, tenemos ciertos mecanismos que nos permiten identificar esas llamadas y solamente mapear aquellas donde se corroboró el dato, por ejemplo, donde tenemos una llamada confirmada, donde acudió la autoridad, donde fue un incidente, por ejemplo, de violencia familiar o algún incidente de algún robo de vehículos sin violencia. Y estos datos son los que nosotros ya depurados subimos a la plataforma, porque estos datos son los que van a permitir la generación de política pública en materia de seguridad. De nada me sirve subir las 500 llamadas al 911 que yo tengo en un mes, cuando solamente comprobados incidentes hubo 30, por decir algo. Y esto lo comparamos con las carpetas de investigación y así hacemos un estimado también, por ejemplo, de la cifra negra. Entonces, hay diversos mecanismos que sí permiten hasta cierto punto la depuración, la sistematización y la explotación de información que sea lo más cercano a la realidad para así generar políticas de patrullaje o que las autoridades operativas diseñen sus estrategias para disuadir el delito en áreas donde tenemos identificados como focos rojos. Básicamente, pues esta plataforma yo resumiría cuatro resultados que son los que nos permite nuestra plataforma. La primera, pues, es que conjunta y explota en un sistema único bases de datos y georreferenciación de incidencia delictiva. El segundo es que permite la consulta de la incidencia delictiva por las autoridades de seguridad de manera rápida y actualizada. Garantiza acceso remoto desde la web 24/7. Contamos con con un sitio abierto al público en general, donde no está todo lo que presentamos aquí, pero sí hay ciertos incidentes que la gente, los académicos y los especialistas en analizar el delito, pues pueden explotar la información con la que nosotros subimos de manera directa a la plataforma. Es una interfaz ágil, como ya lo comenté, es un desarrollo propio y no requiere otra cosa más que una conexión a Internet para poder explotar la información. Básicamente, otra cosa es que describimos estadísticamente la evolución de la incidencia delictiva de lo general a lo particular, incluyendo coordenadas geográficas, proporcionamos información georreferenciada, mostramos información sobre el modus operandi de los delitos al hacer un análisis de los patrones de los mismos. Se conoce y se desarrolla con base en un índice de nivel de afectación y priorización delictiva de cada municipio y se hace un análisis documental con metodologías cuantitativas y cualitativas. Esto ya lo hace directamente el equipo de analistas de la institución que represento, con la información de la plataforma con el fin de sugerir política pública para prevención, contención y disuasión de incidencia delictiva. Nuestros usuarios, contamos con 211 usuarios, de los cuales 125 son externos, y desde la creación hasta el día de hoy ya contamos con más de 15,000 accesos a la plataforma. Entonces, desde nuestra perspectiva es una plataforma robusta que permite incluso la incorporación de las mesas de seguridad que son sociedad civil organizada, enfocada en análisis y en sugerir áreas o ciertos espacios donde ellos están identificando crecimiento de la incidencia delictiva. En estas mesas también contamos les dimos un acceso a la plataforma y pues básicamente es con lo que yo quisiera concluir. Ahí están nuestras redes sociales, contamos con un WhatsApp. Si ustedes quieren conocer la plataforma, basta con que descarguen la presentación que está disponible en la página web de este foro y pues dejo la palabra. Muchísimas gracias.
Bien, muchas gracias, Edgar. Han llegado varias preguntas. Voy a considerar la pregunta de Eric Santamaría y también la voy a vincular con otra más y voy a poner un contexto. Y que tiene que ver con cuáles son los problemas que resuelven los analistas. Por ejemplo, Eric Santamaría pregunta sobre cuál es la estrategia más viable, si con un enfoque cuantitativo o con un cualitativo. Luego hay otra otra persona que pregunta sobre los usos de estas innovaciones en la perspectiva de trabajar el narcomenudeo o el microtráfico en espacios urbanos. Este tipo de análisis, estos datos permiten aventurarse a incursionar en un problema que tiende a vincularse con otros delitos más específicos, delitos contra la propiedad, delitos contra las personas, como es el narcomenudeo. ¿Por qué hago esta integración? Porque pareciera ser que más allá del determinismo que impone o el sesgo que imponen los datos en sí mismos, también tiene que ver con detrás de qué anda, qué es lo que persigue el analista. Y ahí, cuidado, porque los analistas no somos nada más que parte de una cadena de valor que contribuye a la toma de decisiones. Al fin y al cabo, no nos confundamos, los analistas no somos lo que al final del día tomamos la decisión y podemos hacernos cargo de los resultados, ya sea positivos o negativos. Ahí hay un punto que tiene que ver con si el análisis sí para todo evento, si los analistas están para resolver problemas, pero qué tipo de problemas, y cómo esto se inserta en una cadena de producción que tiene que ver más que nada con la toma de decisiones en políticas públicas, donde habrá que demostrar efectos. Es decir, los analistas no podemos resolverlo todo, pero al mismo tiempo somos parte de una estrategia, de un esfuerzo para intentar resolver y reducir los impactos negativos de los problemas de inseguridad, particularmente aquellos que tienen que ver con violencia y delitos contra las personas o contra las propiedades, los bienes, las especies. ¿Qué opinan ustedes? Gastón. Bueno, a mí me parece muy interesante la noción de cadena de valor, digamos. Yo creo que el analista en realidad lo que hace es, como has dicho al inicio, esta idea de construcción de conocimiento. Y hay muchas formas de construir conocimiento, y está un poco dentro de la lógica de la caja de herramientas del analista poder elegir si es herramienta cuantitativa, cualitativa, triangulación metodológica, tiene que ver un poco con la definición del problema, los objetivos, digamos, esa idea. Yo sí quisiera hacer un comentario en lo que habías dicho en relación a los eventos de droga, porque ahí, a diferencia de otras cuestiones, lo que se mapea o se analiza es la actividad de la agencia policial, más que la actividad del fenómeno que está detrás. Entonces hay un sesgo natural, y bueno, digamos, los puntos en los cuales se intercepta puede estar asociado a un operativo fijo ya predeterminado. Entonces hay un sesgo muy fuerte en esa línea, de mucho cuidado, a veces con el enamoramiento de las herramientas tecnológicas, y lo dice un informático, ¿eh? Pero digo, porque en realidad depende de entender el tipo de problema y el tipo de datos. Entonces, para mí eso es como central. Y por eso yo creo que el gran aporte de los analistas en general es nuestra tendencia a esta idea de intentar construir conocimiento sobre un fenómeno complejo y poder documentar nuestros sesgos y nuestras decisiones para que otros también nos interpelen, pero hagan uso de esa construcción. Pero bueno. Gracias, Gastón. Edgar, tus últimos minutos, ideas, conclusiones, sugerencias, interrogantes. ¿Cómo vamos? Pues respecto a la cadena de valor y el papel que juega el analista en la resolución de un problema, creo yo que debe de ser multifactorial y el analista siempre debe de tener una visión holística de las cosas. En alguna ocasión tuve la fortuna de ser capacitado como analista de información por la embajada estadounidense, y ahí justamente en el manual que nos entregaron venía diferenciada la actividad del analista cualitativo como del analista cuantitativo y del que hace mapas o especialista en sistemas de información geográfica. Creo yo que es un trabajo multidisciplinario
Creo yo que el trabajo del analista de información no resuelve al 100% un problema en materia de seguridad, porque pues los problemas de seguridad son como cualquier otro problema social y deben de ser analizados desde la perspectiva de las ciencias sociales, desde mi perspectiva. Yo soy un analista cualitativo 100%, pero no demerito el valor que nos da una estadística inferencial o un análisis especializado sobre alguna proyección de cómo se comportará el delito en el futuro, por ejemplo. Creo yo que ambos analistas, tanto el cuantitativo como el cualitativo, juegan un papel fundamental en la resolución de un problema, como sea sugerir alguna política pública para análisis de información en materia de incrementos. Es un trabajo multidisciplinario desde mi perspectiva y mi conclusión. Y lo que yo quisiera comentar y también atendiendo algunas de las preguntas que nos están haciendo es que la plataforma con la que contamos nosotros es explotable para cualquier persona. Contamos con una información, una versión pública donde cualquier especialista en seguridad pues puede contar con las herramientas que tenemos disponibles ahí. Con esto quisiera agradecer, Patricio, Gastón, y ceder la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Edgar. Bueno, como suele ocurrir cuando dos exposiciones como las que hemos podido escuchar y ver provocan y despiertan una serie de interrogantes, siempre queda algún pendiente. Pues bien, un aspecto que es relevante es destacar que la constitución de esta comunidad interamericana de analistas criminales, este concepto de red y de vinculación y este espacio que vamos a producir permanentemente de encuentros de distintos analistas y sus experiencias, tienden a buscar esa solución, ¿ya? A buscar esa oportunidad de aprender de otros, de terceras personas y profundizar en la reflexión y sobre todo en la construcción del profesionalismo y el desempeño de los analistas. Los analistas no somos solo temas de estrategias metodológicas o técnicas algunas. Ahí insisto en el concepto de que la verdadera contribución de los analistas tiene que ver con el ayudar a responder a los problemas y construir soluciones. Ahí es donde vamos a tener mucho que abordar desde la perspectiva de estandarizar y intercambiar ese nuevo conocimiento. Agradezco enormemente entonces a Gastón y agradezco a Edgar con la certeza que nos vamos a encontrar nuevamente en un evento de similares características, pero con eso quiero decir, por favor, dos cosas. La primera es que vamos a subir una síntesis de estas exposiciones a la plataforma. Karen nos va a anticipar el funcionamiento de la comunidad y también lo que es el próximo búsqueda de experiencias en iniciativas en análisis criminal. Y también compartir con Héctor lo que es este concepto de ir promocionando en conjunto el análisis criminal en cada uno de nuestros países en las Américas. Entonces agradezco esto y cedo la palabra a Karen, por favor. Muchísimas gracias, Patricio, por esa moderación y por sacarnos un poco del típico estándar de presenta uno, presenta el otro, después las preguntas. Creo que has invitado a la reflexión, has invitado también a la participación. Creo, como decía Gastón, si vamos a generar un espacio para justamente promover el conocimiento y el intercambio de ese conocimiento, no puede ser, digamos, un diálogo unidireccional, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por haber provocado este intercambio. Creo que hemos tenido un panel inaugural. Creo que no podía haber pedido un panel inaugural tan bueno como este. Creo que muestra el potencial que tienen estos espacios, así que un agradecimiento muy sentido a Gastón Pesucci y a Edgar Palomo por acompañarnos, insisto, en esto que para nosotros es el puntapié inicial de una iniciativa que tiene varias patas. Esta es una pata, justamente estos espacios de intercambio, pero también hay una pata que tiene que ver con el espacio virtual o el espacio digital para justamente tratar de facilitar y de promover
este intercambio de información y de conocimiento más allá, digamos, de estos espacios que podamos generar. Entonces, ahora sí, les voy a robar, aunque sea, espero, 10 minutos, pero no pasarme, para compartirles brevemente lo que es la comunidad interamericana de analistas criminales, que hoy justamente también estamos aprovechando la ocasión para presentarla oficialmente y por primera vez al público. Como pueden ver, la comunidad de analistas criminales está estructurada en 3 columnas. Tenemos la columna de la izquierda, la columna central y la columna de la derecha. En la columna de la izquierda tenemos un mensaje de bienvenida. Y lo que quisiera destacar acá, porque no voy a tener tiempo, porque no los quiero aburrir, es simplemente que al final, ya sea del mensaje en español como del mensaje en inglés, ahí va, están las instrucciones para registrarse como miembro de la comunidad. O sea, pueden hacer clic en instrucciones y ahí les va a bajar una presentación con los pasos a seguir para inscribirse como miembros. Insisto, esta presentación con el proceso y los pasos está tanto en español como en inglés, ¿sí? En ese mensaje final. Si seguimos en la columna de la izquierda, lo que les quiero mostrar acá es que tenemos un espacio de novedades, y en ese espacio de novedades básicamente lo que queremos hacer es mostrar, difundir, promover eventos como este u otros, ya sea organizados por el Departamento de Seguridad Pública, por la IACA o por la red IACA Chile, pero también por los miembros. Muchas veces los eventos se quedan como muy limitados o muy restringidos, o al ámbito local, nacional, y la idea es brindar esta plataforma para que los miembros puedan dar a conocer los eventos que están organizando y que otros colegas de otros países también puedan participar. Yo me largué a hablar y ni siquiera pregunté si estaban viendo la comunidad. ¿Están viendo la comunidad? Porque ya me ha pasado empezar a hablar. Sí, se ve. Genial. Se ve. Bárbaro. En lo que es la columna del medio, esta columna es la que tiene la mayor cantidad de recursos y de herramientas para los miembros de la comunidad. En primer lugar, están viendo un muro, y la verdad es que este muro copia mucho de las funcionalidades de Facebook, así que si tienen una cuenta de Facebook, este muro funciona de manera muy similar. La idea es que acá se sientan con total libertad de compartir publicaciones y artículos relevantes. Por ejemplo, si han leído algún artículo de algún autor, de algún académico, de algún practitioner que dicen esto vale la pena compartir con los colegas, este es el lugar para compartirlo, así como también de herramientas, de técnicas para el análisis, acá también es el lugar para hacerlo, hacer reflexiones o análisis interesantes sobre algún tema, obviamente relacionado con el análisis criminal, anunciar eventos, capacitaciones u oportunidades profesionales, hacer preguntas o consultas a los demás miembros de la comunidad. Creo que este espacio del muro se presta un poco a eso también. El siguiente bloque que están viendo es el bloque de la biblioteca. Y acá lo que estamos tratando de hacer es de poner a disposición una serie de publicaciones y artículos claves, fundacionales, estratégicos sobre el tema de análisis criminal, tratando de alguna manera de complementar esta falta, digamos, de bibliografía que a veces nos parece que hay respecto al análisis criminal. Solamente a veces leemos únicamente cosas de Estados Unidos, de Inglaterra, en inglés. Entonces, tratar de generar esta biblioteca con materiales, si quieren, más autóctonos, ¿no? Y van a ver que además de la bibliografía en inglés, hemos subido un par de artículos en español. Hay artículos de Gastón Pesucci, de Patricio Tudela, así que la idea es ir alimentando esta biblioteca, insisto, con publicaciones bien estructurantes, fundacionales, ¿no? Que nos hablen, por ejemplo, de la definición de los conceptos que se usan en este campo, de las metodologías, de las técnicas y de las herramientas, publicaciones que proponen estándares, brindan lineamientos, buenas prácticas y recomendaciones a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el proceso de análisis criminal. Y acá, no sé si se llega a ver
es el buscador de expertos. Voy a hacer un refresh, a ver si eso ayuda. Sí, se está viendo. Sí, ¿se está viendo el buscador de expertos, Patricio? Sí. Porque acá lo que, perdón, Ariel, yo sé que estás Sí, ahí, se Ariel está viendo. Fellini, y disculpame que haya usado tu nombre, no se ven las caritas, ¿no? No sé por qué no se ve. Bueno, obviamente esto me tenía que pasar, lo practiqué 3.500 veces, pero bueno. La idea de ese buscador, les explico así muy brevemente, la idea del buscador es que los miembros puedan tener una idea de quién es quién dentro de la comunidad desde el punto de vista de la experiencia profesional de esa persona. Ya sea, por ejemplo, la especialización en materia de tipos de delito, analistas criminales que se han especializado en, por ejemplo, secuestro o extorsión, o analistas criminales que se han enfocado en especializarse en determinadas metodologías, herramientas o técnicas de análisis. Así que la idea es un poco tener ese buscador para facilitar esa búsqueda, ¿no? Y si quieren, si están haciendo, pasó el otro día que estaba haciendo un análisis sobre el asesinato, homicidio de taxistas en Honduras y no encontraba información, bueno, después me enteré que había un estudio similar en la provincia de Santa Fe. Eso es un poco, ¿no?, la idea, es saber quién está trabajando sobre temas similares y nos pueda dar una mano con la investigación o el análisis que estamos haciendo. Después viene el bloque de glosario, que creo que es autoexplicativo, y lo que está básicamente ahí en el glosario son estas palabras también, ¿no? Estas definiciones que son fundacionales para lo que es el área de análisis criminal, tratando un poco de, como bien lo decía Héctor al comienzo, empezar a generar un vocabulario común, homologar la manera en que nos expresamos sobre determinados conceptos, ¿no? Para justamente generar una mejor comprensión y comunicación, particularmente si vamos a estar trabajando entre diferentes instituciones, entre diferentes ámbitos de trabajo e inclusive entre diferentes países. Así que nos pareció importante seguir fortaleciendo esa generación de vocabulario común, y para eso entonces está el glosario. Y ahora sí, ya estoy terminando, no se preocupen, es la columna de la derecha, la columna final, y acá entonces sí les voy a decir que el primer bloque de esa columna de la derecha es el bloque de anuncios. Y acá es donde van a poder encontrar toda la información relacionada con la primera convocatoria de experiencias en análisis criminal de las Américas. Y para que tengan una idea, el final de esa convocatoria, que es la etapa 5, es generar un intercambio como este, ¿no? Una vez seleccionadas esas experiencias destacadas, la idea es que esas experiencias destacadas, así como lo han hecho Gastón y Edgar hoy, se puedan presentar desde una plataforma hemisférica regional al resto de los colegas de la región. Entonces, acá en el anuncio sí les quiero indicar que tienen las bases de la convocatoria, así como el enlace al formulario. ¿Y por qué es importante este formulario? Porque es el formulario que van a tener que utilizar para esta primera etapa de postulación de las experiencias. Esta primera etapa arranca el día de hoy, justamente hoy también inauguramos esta primera convocatoria, así que hacemos un llamado para que presenten, postulen experiencias en materia de análisis criminal, y termina la fecha de presentación de estas postulaciones, sería el viernes 29 de octubre. En lo que serían las bases de la convocatoria, está paso por paso explicado quiénes van a estar involucrados, las fechas, a quién tienen que mandar la postulación, etc. Y obviamente que si tienen alguna consulta van a ver que tanto mi correo como el de Gerardo Contreras de la red IACA Chile está ahí para que nos puedan justamente contactar. Y por último, está el enlace el bloque de enlaces de interés. Y acá solamente me voy a detener en lo que es el mapa con experiencias en análisis criminal. Si hacen clic en el enlace, van a ir justamente a un mapa en donde estamos tratando, como también lo decía Edgar, a documentar, sistematizar todas estas prácticas que se han venido llevando a cabo en la región en materia de análisis criminal. Y es aquí en donde van a poder encontrar
sea, las presentaciones están, ahora les voy a indicar dónde, pero si quieren leer específicamente las experiencias tanto de Gastón como de Edgar, un poquito ya más detalladas, desagregadas, explicadas paso por paso, acá las van a poder encontrar. La de Tamaulipas, México, esta es la de Edgar, Plataforma Integral de Análisis de Información y Estudios de Seguridad, y esta de La Plata, Argentina, es la de Gastón Pesucci. Hemos subido un par más, la idea es ir subiendo e ir alimentando este mapa de prácticas o de experiencias, y al finalizar la quinta etapa de la primera convocatoria, esas prácticas destacadas que hubieran sido seleccionadas también se van a poder visualizar a través de este mapa de experiencias o de prácticas en análisis criminal. Y la última cosita con respecto a la comunidad es que al final de la columna a la derecha hemos creado un par de comunidades de práctica. Las iremos alimentando a medida que encontremos material, pero sí quiero decirles que en la última, la que dice primer intercambio de experiencias en análisis criminal de las Américas, allí está todo el material que ha sido expuesto el día de hoy, la agenda, los perfiles y las presentaciones. Si alguno tiene, por ejemplo, alguna sugerencia y nos dicen, ¿por qué no suben la bibliografía que nos recomendó Gastón? Por supuesto que la subiremos. O sea, la idea es que esto sea una comunidad que la vayamos construyendo colectivamente y en conjunto a partir de las necesidades y de los intereses que ustedes nos vayan indicando. Y con esto yo ya no quiero acaparar más la palabra. Recuerden, lo que sí me está quedando por explicarles es cómo... cuáles son los pasos para ingresar, para ser miembros de la comunidad, y por favor no se olviden entonces que para entender cómo inscribirse, cómo registrarse, las instrucciones están en ese mensaje de bienvenida. Al final hay una presentación con ese proceso. Así que ahora ya me callo, les agradezco muchísimo por la atención, por el interés que han demostrado al quedarse hasta el final del evento. Estamos nosotros muy contentos y muy emocionados de poder estar detrás de esta iniciativa, de poder brindar este espacio. Sepan que toda la información les va a estar llegando mañana en un correo de agradecimiento, el enlace a las presentaciones, a la agenda y a los perfiles, el enlace a la grabación, el enlace a las bases de la convocatoria y al formulario, y el enlace a las instrucciones de inscripción a la comunidad. Todo eso les va a estar llegando mañana en un email de agradecimiento. Y ahora sí, entonces ya le paso la palabra a Héctor para que él sí ya pueda cerrar este evento. Yo sí me despido de ustedes, les agradezco nuevamente por estar acá, por quedarse, por apostar por esta iniciativa que hemos lanzado oficialmente el día de hoy, y espero que nos acompañen en las próximas actividades que tenemos planificadas. Así que Héctor, te cedo la palabra. Muchas gracias. Karen, muchas gracias. Y felicitaciones a todas las personas que se unieron el día de hoy a esta iniciativa. Creo que con esto ya tenemos un muy buen escenario y un muy buen espacio que nos fue creado para compartir. Para no quitarles demasiado tiempo, mi publicación en el muro resumen lo de hoy, y es la primera publicación que está allí, y es: el crimen es ese objeto de análisis compartido por los analistas, no solamente del sector público y del sector privado. Tenemos muchos sector privado interesado en el análisis del crimen. También debemos considerar el análisis del crimen como objeto de investigación e innovación, que fue algo que nos destacaron y que nos presentaron hoy, tanto Gastón como Edgar, y que también el doctor Tudela nos estuvo insistiendo en este reto que tenemos los analistas, ¿no es cierto? Los analistas del crimen tenemos que tener unos principios éticos, y esto va muy del tema de nuestra profesión. Muchas veces un sesgo es que alguien quiere presentar que está dando resultados o quiere presentar los resultados de una manera diferente. Eso demanda de esta profesión y de los analistas que tengamos que tener la objetividad como uno de nuestros principios y también una ética al momento de manejar la información y la manera de presentarla, ¿no es cierto? También pudimos ver en la presentación de Edgar, Gastón y en las intervenciones que nosotros tenemos un lenguaje técnico, que tenemos unas herramientas, unos instrumentos, unas referencias, unos modelos de autores que compartimos, y que la idea es que ustedes empiecen a hacer cada vez más
los autores a los cuales nos referimos. Esta es una oportunidad que tenemos todos hacia futuro de publicar y de compartir estas experiencias, ¿cierto? Que no tenemos una limitación en nuestras prescripciones, solamente al patrullaje policial. ¿Por qué? Porque muchas de las prescripciones que se pueden dar desde los analistas pueden incluir muchos temas sociales que son los que se necesitan para modificar los escenarios y los espacios del crimen. Compartimos dificultades y problemas, ¿no es cierto? La gestión de la información, la gestión del conocimiento, dónde interactúan, cuál es su independencia, cómo es su interacción, las limitantes que nos ha transmitido la investigación criminal de hablar de un lugar del hecho y de un tiempo o una hora de ocurrencia cuando el crimen puede tener muchos eventos que están ligados a muchos espacios y a diferentes tiempos. Esa es mi reflexión desde hoy, desde IACA. Muchas gracias y celebro esta iniciativa y creo que los invito a todos a utilizar este espacio que tenemos para interactuar. Muchas gracias a Karen y al doctor Tudela y a todas las personas que se conectaron hoy y empiezan a intercambiar las experiencias. Muchas gracias, Héctor. Y ya así para terminar, les voy a pedir, este es el momento cholulo de la tarde, les voy a pedir a todos y a todas que enciendan sus cámaras para poder ir sacando un par de capturas de pantalla para documentar fotográficamente este lanzamiento. Así que les pido a todos y a todas que se peinen. Así podemos sacar un par, bueno, se peinen, yo debería ser la primera. No sé, Paola, si me podés dar una mano con las capturas de pantalla, así ya podemos dejar ir a todo el mundo, pero bueno, insisto, creo que para mí por lo menos es un momento muy importante, así que vayamos capturando las pantallas, tenemos como, 11 pantallas. Paola, vos me dirás cuando hayas capturado todas, ¿sí? Perdón por hacerlos esperar. Y las fotos también van a estar en la comunidad de analistas, en esa comunidad de práctica hay una parte de fotos, ahí también vamos a subir las fotos, por si a alguien le interesa. También van a aparecer en la cuenta oficial de la OEA, vamos a sacar un hilo de tweets, ahí también van a aparecer las fotos, por si a alguien también le interesa tener las fotos del evento del día de hoy. Listo, Karen. Buenísimo, ahora sí, muchísimas gracias a todos y a todas por la paciencia, por quedarse hasta el final. Gastón, Edgar, Héctor, Patricio y a todos que nos han acompañado. Esperen noticias nuestras y esperamos verlo en un futuro muy, muy próximo. Adiós, buenas tardes. Chao, chao, gracias. Saludos. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias. Saludos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, excelente. Hello, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, saludos desde Ecuador. Adiós, adiós. Saludos, mucho gusto. Muchas gracias. La próxima oportunidad. Saludos. Claro, entonces ellos